Buenos días, Kiara. Aprovechamos de saludar a todo el mundo también y comenzamos la grabación del día de hoy. Chicos, chicas, en el aula virtual ya están disponibles las correcciones, digamos, las rúbricas del, del taller GeoGebra 3 y pueden revisar ahí más o menos el desempeño. En general, la gente que se conecta a clase y que está en los talleres no tuvo mayores inconvenientes con el taller 3. Los inconvenientes se dieron con las personas que evidentemente no están en clase y que no, como no están, digamos, tampoco entran después a ver las clases, no, es difícil que comprendan el objetivo de cada uno de los talleres. El día de hoy voy a compartir mi pantalla, tengo aquí abierto GeoGebra, porque quiero que veamos una herramienta que se llama casilla de entrada. ¿De qué me sirve la casilla de entrada? Como su nombre lo indica, es para que el usuario ingrese un valor, algo. Si yo hago clic en casilla de entrada, me dice que lo que debo es simplemente seleccionar una ubicación. Si le ponemos acá simplemente casilla de entrada y le ponemos, por ejemplo, rótulo, vamos a poner casilla 1. Ese es el nombre que va a tener. Me va a aparecer ahí en la casilla 1 y yo aquí puedo ingresar cualquier cosa. Hola. Puedo ingresar un texto. ¿Cómo están? Ahora, lo que la casilla hace con eso es bien difícil. O sea, no hay mucho que hacer. Pero aquí puedo ingresar ciertos valores numéricos que vinculen después a otro objeto. ¿Ya? Por ejemplo, podemos poner un texto y en ese texto escribir lo que diga la casilla 1. Casilla 1. Me parece que esto es con comilla o con cremilla. Casilla 1. La texto. Casilla 1. O podemos, antes de generar la casilla, poner un objeto. Por ejemplo, un deslizador. Vamos a poner un deslizador que va entre menos 5 y 5. Y luego, al poner una casilla de entrada, podemos vincular a esa casilla el objeto. Le ponemos aquí valor. Entonces, cuando yo ingrese, cuando yo cambie, el deslizador va a cambiar el valor que hay en la casilla de entrada. Pero también puedo cambiar el valor que hay en la casilla de entrada para que cambie el deslizador. Si yo ingreso el 4, va a mover el deslizador hacia el 4. Si yo ingreso el menos 3, va a mover el deslizador al menos 3. Si ingreso el menos 4, punto 2, va a llegar al menos 4.2. La pregunta es qué pasa si ingreso algo que no tenga sentido con aquello que vinculamos la casilla de entrada, como por ejemplo una letra. Me marca un error. Y el error me lo marca porque no sabe qué hacer con eso. Entonces, al vincular un objeto con una casilla de entrada, lo que puedo hacer, por ejemplo, es validar el ingreso. Si yo quiero que, por ejemplo, si pongo, por ejemplo, el 10, me va a cambiar el valor de el deslizador. Pues mira, me lo movió hasta menos de 20, de menos 5 a 20. Si ponemos, por ejemplo, menos 13, me vuelve a cambiar el valor del deslizador y me agranda el deslizador. O sea, con este deslizador y con esta casilla de entrada lo que estoy haciendo es validar que me ingresen solamente números. Entonces, si yo quisiera que un alumno escribiera las coordenadas de un punto, tendría que, bueno, primero tener los dos deslizadores que van a generar esos puntos, ¿ya? A y B. Luego, vamos a crear el punto, que será A, B,
esto es con mayúscula, punto vector, comando punto, número A, pero si... no tengo que escribir punto, simplemente escribo A, B. Y me genera este punto A, B, que voy a poder mover, ¿cierto? Pero si yo quisiera que el estudiante ingresara los valores del punto, lo que puedo hacer, por ejemplo, es ocultar los deslizadores, pero hacer dos casillas de entrada que estén vinculadas a cada uno de los deslizadores. Por ejemplo, a la primera le vamos a poner X y va a estar vinculada al A. Y al segundo le vamos a poner Y y va a estar vinculada al B. ¿Ya? Entonces, si yo aquí ingreso otro valor, por ejemplo, 6, me va a mover el punto. Si ingreso otro valor en el I, por ejemplo, menos 3, me va a mover el punto. ¿De acuerdo? Con las casillas de entrada más los deslizadores, por ejemplo, puedo validar de que me ingresen valores para números solamente. Si pongo otro punto y en la casilla de entrada voy a poner el nombre punto y el objeto vinculado va a ser el punto B, me va a validar solo valores que tengan la forma de punto. Por ejemplo, si escribo 1, lo que hace es darme el valor 0,1. Si escribo 2, el 0,2. Pero si escribo 1, menos 3, me da el valor 2 menos 3, tengo que escribirlo con forma de punto. 1, menos 3 me da el punto 1, menos 3. O sea, dependiendo a qué voy a anclar la casilla de entrada, será aquello a lo que va a validar la casilla de entrada. Si ponemos, por ejemplo, una recta, 3x más 4, esa es la recta correcta, y ponemos una casilla de entrada, cuyo rótulo va a ser recta, pero va a estar anclada a esta función, me va a pedir o me va a validar solamente valores para funciones. Por ejemplo, si le escribo solamente el número 4, lo que va a hacer es darme la recta f igual a 4. Si le escribo 2x menos 1, me va a dar la función, la curva de la recta 2x menos 1. Pero si escribo coseno de x, me va a dar la curva de la función coseno de x. ¿Qué pasa si ingreso un punto aquí? Por ejemplo, el 1,3. No me lo va a validar. Porque lo que está recibiendo esta casilla de entrada son valores de funciones. Lo va a validar siempre y cuando haya una X. Por ejemplo, aquí tampoco me lo va a validar porque tiene la forma de punto. E elevado a X. Me da la función E elevado a X. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta el momento. Yo puedo ingresar lo que sea. Aquí, por ejemplo, puedo ingresar x cuadrado igual a 3x menos 1. Me va a dar la... no puedo ingresar lo que sea, pues esto es una ecuación. Me va a dar la gráfica de esa función. O sea, me va a aceptar valores que se puedan interpretar como el objeto al que está vinculado. Si yo escribo, por ejemplo, y al cuadrado más x al cuadrado igual a 4, ya ese queda una circunferencia, ¿cierto? Y ponemos una casilla de control, le vamos a llamar curva, que esté anclada a esta curva, que es la ecuación 1, de ahora en adelante me va a admitir valores que se pueden interpretar como una ecuación. Por ejemplo,
x igual a 3x cuadrado más 1. 3x cuadrado más 1. Me acepta ese. El x igual a 3x cuadrado más 1. Pero me lo va a aceptar mucho más si le agrego el y. ¿Ya? Ahora, si yo muevo estos objetos, por ejemplo los puntos, la recta no la puedo mover, fíjate que se mueven acá. Cambian estos valores. O sea, las casillas de entrada me sirven para validar objetos, para validar entradas. Y también me sirven para no solamente validar que ingresen un valor dentro de un rango, dentro de una característica, que tengo una característica, también me sirve para validar que ingresen un valor específico. Ustedes saben, por ejemplo, que podemos escribir un texto, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a escribir el texto, el profe es muy bonito. No, escribamos algo que sea cierto. Pasaremos geometría 1. Este va a ser nuestro texto. Está por aquí. Está pequeñito, lo vamos a poner más grande. Aquí pasaremos geometría 1. Y este texto va a aparecer siempre y cuando, por ejemplo, siempre y cuando la ecuación 1, la ecuación 1 sea igual, por ejemplo, a 3x más 2y igual 1. Vamos a poner esto entre paréntesis. Así que, mientras yo no ingrese aquí la ecuación 3x igual a 2y más 1, esa era el paseo geometría, a ver. 3x más 3 igual 1, ahí está. Mientras yo no ingrese esto aquí, 3x más 3y igual a 1. Igual a 1. Debería aparecer el geometría. A ver, pasamos geometría. 3x más 3y igual a 1. 3x más 3y igual a 1. La ecuación 1 es 3x más 3y igual a 1. Debería aparecer. Ecuación 1. Ecuación 1. Debería aparecer si pongo 3x más 3 igual a 1. 3x más 3 igual a 1. Aquí se muestra siempre. Vamos a volver a escribir. Poner simplemente un texto cualquiera, cuya propiedad sea que la condición es que la ecuación 1 sea igual a 3x más 3y igual a 1. ¿Ya? Y ahora la curva es 3x más 3y igual a 1. Ahí aparece el texto. Si la función no es esa, por ejemplo, igual a 2, sigue apareciendo, pero si esto, siempre que 3x, que la ecuación 1 sea igual a 3x más 3y igual a 1. Entonces debería ahora aparecer. Así ponemos esto entre comillas. O entre cremillas. Vamos a ver.
Esto es muy extraño porque solía ser simplemente escribir la ecuación. Vamos a validar este texto de otra forma. De que el valor A, por ejemplo, sea igual a 1. Vamos a escribir eso. Y aquí en el A, que depende del X, vamos a escribir un 1. Debería ahora sí aparecer el texto. Eso es lo que quisiera mostrar. Parece que con ecuaciones más complejas no funciona tan bien, sino que con texto con valores numéricos en específico. O con valores eh, de puntos, donde tengo lo que acabo de escribir. O desaparece. Aquí lo tengo. Condiciones para mostrar el objeto es que el punto B sea igual, por ejemplo, a 3,6. Y si aquí ingreso 3,6, debería aparecer el texto. Para ecuaciones, quizás la condición lógica queda un poco corta. Tendría que averiguar bien cómo funciona el tema de las condiciones lógicas en eso. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas al respecto. No, al parecer no. No. Entonces, nos vamos a ir al aula virtual. A aula virtual, pero a la de geometría. Porque vamos a hacer algo muy bonito. Bueno, no sé si alcanza para hacer algo muy bonito. Y vamos a agregar nuestro taller 4. Lo que vamos a hacer es copiar el taller 3. Ay, no quería hacer eso. Cancelar. Lo que vamos a hacer es duplicar el taller 3 y aquí a este le vamos a cambiar algunas cosas. ¿Qué vamos a hacer a este? Este será nuestro taller 4. Pregunta de geometría. ¿Ya? Ese va a ser. Y vamos a editar los ajustes. Lo que más vamos a editar es las instrucciones y la fecha de entrega. Usted lo que va a hacer es, vamos a construir una pregunta cuya solución sea un valor numérico o un punto. Bueno, sea un valor específico. Número, punto, etc. Si el estudiante ingresará su respuesta en una casilla de entrada. Si la respuesta es correcta, debe aparecer una felicitación. Si la respuesta es incorrecta, debe aparecer una explicación corta o sencilla
de la respuesta correcta. Eso es lo que esperamos. ¿Ya? Bueno, no la vamos a entregar el 3 de junio, obviamente, porque no podemos viajar hacia atrás. Nosotros estamos a 22 de julio. La próxima semana tenemos PEP. Después, la semana que sigue... claro, la semana que sigue es la de receso. Por tanto, la vamos a dejar para el jueves 5 de agosto, la entrega. Profe, la semana de receso es la primera. La primera de agosto. De agosto. Del 2 al 6. Claro. Ya. Entonces la entrega te va a quedar para el 12. Podemos hacerla para el 12 porque recuerden ustedes que el protocolo dice que no se pueden... pero no se pueden hacer evaluaciones. Evitémonos problemas y la dejamos para el 19. Cualquier dificultad y la dejamos para el 19 de agosto. ¿Ya? Casi un mes después. ¿Por qué no quisiera dejarla para el 12? Porque cualquier estudiante, cualquiera de ustedes puede decir, el profesor me está pidiendo una entrega de una tarea justo el día después de que termina la marcha blanca, por tanto yo voy a tener que trabajar sí o sí en la semana de receso. Y eso podría acarrear alguna dificultad. Para evitar eso, prefiero dejarla para el 19. La entrega del taller 4 y el 19 vamos a hacer el taller 5. El taller, vamos a explicar el taller 5. El taller 5 es grupal. ¿Ya? Así que vamos pensando bien los grupos con los que vamos a trabajar. Entonces, 19 de agosto y como siempre, 3 días máximo de plazo extra hasta el 19, 20, hasta el 22. Máximo de plazo extra. Bueno, archivo enviado, usted puede subir solo un archivo, tipo de retroalimentación, configuración de entrega, calificación de escala, puntuación máxima 7, calificación para aprobar, bueno, ajustes comunes, reunión de acceso, finalización, exacto, ya. Está puesto aquí el taller. Y usted debe ver cómo, con esto que le acabo de mostrar, porque no se lo he enseñado, simplemente se lo he mostrado, usted va a aprender cuando haga el taller, ahí va a aprender. Cuando haga el taller ahí va a aprender. Intente resolver este problema. Alguien me escribe en el chat, me dice, profe, ¿de cuántas personas serían los grupos del taller 5? Yo siempre sugiero grupos de entre 3 y 5 personas. De entre 3 y 5 personas. Menos de 3 van a tener que, o sea, si son de a 2 de a 1, pucha, van a tener que trabajar mucho. Si son de 5, puede que anden bien, pero siempre cuando hay grupos de trabajo, hay gente que trabaja más que otra. Mi recomendación es que usted busque gente que trabaje similar a usted por 2 principales motivos. Nunca busque a alguien que trabaje menos que usted, porque usted va a tener que estar siempre hinchando ahí, molestando a alguien para que cumpla con ciertas cosas. Ni tampoco trabaje con alguien que trabaja mucho más que usted, para que nadie le ande apurando, ni exigiendo. Escoja con sabiduría. Una cosa son los y las amigas y otra cosa son los y las compañeras de trabajo. Son dos cosas muy distintas. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, en presencialidad los talleres yo explicaba cosas así en clase al principio,
que me demoraba 15 a 20 minutos en explicar ciertas cosas o mostrar ciertas cosas, y después los estudiantes comenzaban a trabajar ahí mismo. Y yo podía ir computador por computador resolviendo dudas o viendo los avances, cómo iban resolviendo ciertas cosas los estudiantes. Y en este caso me es imposible, ¿ya? Así que, jóvenes, Profe, ¿sí? una duda. ¿Puede ser cualquier tipo de pregunta? O sea, de geometría sería lo ideal. Claro, pero como de cualquier ámbito. Cualquier ámbito, siempre y cuando se pueda responder ingresando un valor exacto. O sea, que tú puedas validar la respuesta del estudiante. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Chicos, chicas. Entonces, jóvenes, nosotros nos estaríamos viendo el próximo martes. El miércoles es la evaluación. El miércoles es la evaluación. Y el jueves continuamos. Bueno, martes y jueves continuamos con los contenidos del curso como están estipulados. Dicho eso, sin nada más que agregar, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá. Igualmente que tengan un buen fin de semana, que estén bien. Un abrazo.